Hola, hola, buenas tardes en una sesión nueva de Conexus. Hoy día estamos con la grata compañía de la doctora Blanca Rojas. La doctora Blanca Rojas es egresada de la Universidad San Martín de Porres, doctora por la Universidad Federico Villarreal con especialidad en psicología clínica. Eh, Ha sido directora de la Escuela de Psicología de la Universidad CIPAN, directora del Centro Psicológico CRISER y actualmente es la decana del Colegio de Psicólogos de Lambayeque. Doctora, le agradecemos su visita y Muchas el tiempo gracias. que está dedicando a esta iniciativa. No, a mí muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias al equipo. En realidad, bueno, gustosa de estar aquí para conversar un poco acerca de lo que nos compete. Le comento, doctora, iniciamos esta serie de podcast con la visita de Daniel Seituque. Quizá escuche un poco de este podcast. Sí, Y bueno, era una forma de conectar el derecho con la psicología y en particular entender eso, ¿no? De que el conocimiento es uno solo y que si bien se especializaban en saberes, en conocimientos, hay una conexión muy importante para la utilidad de las personas, ¿no? Evidentemente los psicólogos, entiendo en distintas áreas o de distintas formas, resuelven conflictos internos propios, ¿no? ah, ¿Cierto? Internos propios, ¿no? El derecho es el conflicto en relaciones entre personas y la psicología, salvo mejor parecer o en mi entendimiento inicial es cómo resuelvo mi conflicto interno, ¿no? ujú, Y al resolver mi conflicto interno estoy mejor hacia afuera. así es, así es. Bueno, tengo que decir aquí algo prioritario, ¿no? Resulta que, bueno, las personas pueden de repente optar por estudiar alguna especialidad, alguna carrera, y en este caso el hecho de ser psicólogo no exime de que él también tenga algunos conflictos, ¿no? Se dice por ahí que el psicólogo tiene todo a la mano y ya lo resolvió. Pues algo equivocado, ¿no? Somos personas y como tal, entonces también tenemos algunas situaciones por resolver y que día a día la experiencia nos lleva a que realmente podamos identificar y que de pronto también tengamos que plantear algunas alternativas para poder solucionarlas. Y si no es así, poder optar al servicio incluso de un colega. Sí. Sí, sí, entonces eso hace que nosotros también seamos vistos como algo que puede resolver sí el conflicto, pero que también lo tiene, ¿no? No, claro, o sea, yo entiendo que el profesional tiene su carrera como un instrumento, sin Ujú. embargo, es una persona, ¿no? Así es, ¿No? una persona como tal. Sí, genial. Ujú, Mire, yo miraba mucho el tema y le he dado mucha vuelta a cómo entender el conflicto, ¿no? El conflicto interpersonal en particular, ¿no? ujú. Sobre el conflicto interpersonal, ¿qué es lo que podría ser introductorio para nosotros, los abogados, o para una persona que está en un conflicto legal, ¿no? Todo el contexto que tiene, las partes de ansiedad, los ánimos que tiene, las expectativas, eh, lastimosamente los rencores. ¿Cómo es que la psicología nos describe un poco y da las herramientas para resolverlo, ¿no? Mira, lo que tendríamos que decir primero es cómo es que se forma el conflicto y cómo y quién lo genera, ¿no? Entonces, encontramos desde el punto de vista psicológico características diferentes en personalidades diferentes. Cada individuo puede representar una forma de actuar, que viene a ser una actitud, que es una valoración positiva o negativa de algo, y si no, el tipo de personalidad que tenga cada uno, ¿no? Puede haber personas en las cuales, bueno, existe el problema, quizás una situación de herencia, ¿no? Y que hay un problema entre hermanos, pero sin embargo uno de ellos dice, no, acá se hace la declaratoria, otro dice, no, pero hay que hablarlo entre nosotros, pero otro dice, bueno, ya me dan lo que me toca. Entonces te das cuenta, entonces de la misma familia puede haber diferentes características de personalidad. Ujú. Entonces cada uno está teniendo su propio conflicto. Sin embargo, cada uno lo asume de diferente manera. Uno quiere pelear, el otro
quizás medianamente, Ujú, dice, el otro no, ¿no? Entonces, cada uno está resolviendo su conflicto o asumiéndolo como sus características de personalidad. Eso desde el punto de vista psicológico. ujú, Entonces tenemos que, si es que ya lo asumen como un problema, el hecho de la herencia, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos empiezan a solucionar, ¿no? Propongo que aquí nomás nos podamos dividir. ujú. Entonces ese es uno de los ejemplos, ¿no? Entonces cada uno resuelve de acuerdo a cómo y qué características tiene como persona según la forma de actuar y según cómo ha ido experimentando la vida, porque la personalidad se forma de manera dinámica con las experiencias que va teniendo en el transcurrir de la vida, ¿no? Allí, doctora, viene un tema, ¿no? Hay una parte que es mucho del fuero personal, cómo interpreto el evento, ¿cierto? Cómo lo Exactamente, tengo en lectura, exactamente. qué decisión tomo. Sin embargo, resulta ser que de cara o al frente, con quien tengo esta relación interpersonal, ¿cierto? La otra parte, digamos, el derecho, eh, tiene una forma de actuar que normalmente, cuando llega a un conflicto, evidentemente, no se alinea con la propia personalidad, ¿no? No se alinea con lo que uno, con la creencia de esta persona, ¿no? En el ejemplo que usted muy bien grafica, señala el caso de un hermano que está dispuesto a ceder, ¿cierto? Otro hermano que dice, bueno, lo que me tocará, pero no falta un hermano que sí sea un poquito más belicoso, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo debiera ser la actuación? Y allí justamente viene este tema, ¿no? La negociación, la comunicación. así es. ¿Cómo podría dejar alguna herramienta práctica, no sé, una suerte de dominis? Me gusta mucho la palabra dominis porque es un Ujú, aprendizaje muy sencillo. ujú. eh, para esto, ¿no? ¿Cómo resolver con una persona que no tiene la orientación a resolver, ¿no? Ujú. Valga la redundancia. Mucho se habla, por ejemplo, desde el aspecto legal, la conciliación, ¿no? Nosotros utilizamos esa palabrita que mencionaste, es la negociación. Entonces, el que puede asumir aquí también otra de las habilidades es el liderazgo. Entonces, el que asume dentro de estos tres personajes del ejemplo, el que asume el liderazgo podría realizar de pronto esta resolución de conflictos en cuanto a la conciliación, ¿no? Ujú. Y puede ser el mediador entre el que no desea hacer mayor, ¿no?, evento con el que quizás está belicoso, ¿no? Entonces, hablamos entonces de tipos de personalidad, de la comunicación y del liderazgo ahí, ¿no? En todo ese conjunto preciso, ¿no? Entonces, si él empieza a liderar, es muy posible que en la conciliación puedan llegar a algún acuerdo que no necesariamente el que está sumiso, vamos a llamarle así, Ujú. pueda aceptar, pero si es que vamos a ir hacia un equilibrio, entonces ambos tendrían que sí ceder, ¿no? Es como una pareja, ¿no? Están en conflicto y de pronto tendrían, pues si van a terapia, el terapeuta va a decir, bueno, tú pones tu parte, te escucho a ti y luego el terapeuta será el mediador, ¿no? Vamos a ver cómo se guía, cómo se orienta y ambos tendrían la opción de cambiar. Igual en el ejemplo de los herederos, ¿no? Entonces tendríamos que asumir de pronto, aceptar que se está dando una situación conflictiva. Ujú. Dos, que hay un beneficio detrás después de solucionar el conflicto, ¿no? Y tres, pues que viene esta situación de la interacción con su propia familia y consigo mismo, ¿no? Ujú. Porque me estaría, llegando a la conciliación, estaría teniendo una adecuada relación con mi hermano, ¿no? Y me sentiría de pronto bien, ¿no? A menos que la persona belicosa traiga detrás otra situación patológica, ¿no? Ujú. Que es muy posible que diga, pues yo jamás le voy a hablar y esto no ha debido ser así y cosas por el estilo, ¿no? En ese punto viene la pregunta, ¿no? Eh, Se ha puesto muy de moda, casi al punto de ser un cliché. eh, Hay un límite, ¿no? El Ujú, quererme es ponerme límites. Se ha puesto de moda, suena un cliché, ¿no? Eh, y en ese punto es, en un conflicto de este tipo, sigamos en el mismo ejemplo, ujú. ¿cuál debiera ser el límite para decir, oye, ya no es posible? ¿No? Porque
resulta ser, y lo he visto lamentablemente, que hay personas que tienen esta propensión, este deseo de conciliar, de ceder incluso, ¿eh? Ujú. Pero hay de la otra parte esta posición muy terca, tosuda, de decir no, 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 finalmente no lo hago porque hay un tema del pasado. En las herencias, por ejemplo, hay un tema de que tu papá hizo esto, que tu hermano hizo esto, que dejó de decirte, y Ujú. refrescan mucho el pasado, ¿no? ¿Cuál Ujú. cree que podría ser el punto en decir, oye, ya agoté todos los esfuerzos? ¿Cómo más o menos poder entenderlo, no? Bueno, un poco me sonrió porque digo, otro colega diría, pues que vayan a terapia, ¿no? Pero, pero no es tanto así, ¿no? En el sentido de que es como lo que está sucediendo ahorita, ¿no? En las noticias, ¿no? Esa señora que está fuera de su casa y dice que le han quitado, ¿no? Su bien, ¿no? Y recién, después de 3 días, 4 días, su hijo también sale, ¿no? Profesional, sale y dice, bueno, cuestiones del pasado que hizo mi madre, ¿no? Lo que tú estás Ujú. mencionando, Sí, sí, ¿no? es muy propio. Ella se fue a Chile y se conoce con otra persona, ¿no? Entonces deja al padre y eso lo hace recordar este chico, ¿no? Entonces dice, trae esas cuestiones del pasado que crean resentimiento, pero en la actualidad esa madre está desvalida. Desde el punto de vista psicológico, para nosotros es un abandono, ¿no? Quizás Ujú. ponerle en riesgo, ¿no? Pero quizás desde el punto de vista legal, ¿no? Dirán, no, esta propiedad es mía porque ella, bueno, la abandonó a mi padre, que era el dueño, y se fue con otro, y ahora ha venido a ponerle cadenas, según lo que escuché, ¿no? En el caso. Entonces, este chico, bueno, se rige a las normas legales, ¿no? Pero también le pesa muchísimo el hecho del pasado, ¿no? Claro, Que le sí. ha quedado como resentimiento, como una madre se va con otro, ¿no? Uf. Entonces, es un dolor inmenso que ha calado en él de tal manera que ahora ha encontrado la forma de cómo, entre comillas, muy inconscientemente vengarse de la madre, ¿no? Porque si hablamos del punto de vista de otra corriente psicológica, bueno, la que he mencionado es la psicodinámica, Ujú. entonces se diría eso, ¿no? Que ha encontrado el momento exacto para poder castigarla, ¿no? Pues si hablamos de corrientes actuales, diríamos, ¿cómo castigar a una madre a esa edad como enfermedad, totalmente en situación de riesgo, vulnerable y que está expensa pues a cuánto peligro hay afuera, ¿no? Justo, justo escuchaba esta noción y quizá usted nos ilustra mejor. Decía que un peligro es la lealtad con las creencias, ¿no? Ujú. Y hay una lealtad inconsciente con la venganza, Ajá, así es, ¿no? así es. Entonces, con el tiempo, y esto es mucho para conflictos familiares, he visto que en realidad antes que un abogado necesitan un terapeuta, ¿no? Sin Por eso es embargo, que me sonreía ahora. sin embargo, le comento esto, ¿no? Y aquí sí es un espacio más para colegas en mi profesión y yo le agradezco este espacio porque en realidad es un reto escuchar un caso, ¿no? Es un reto escuchar y la mayor parte de la lectura del caso o de la entrevista con quien se va a patrocinar o con quien ya es un cliente es escuchar el tema emocional que subyace, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo es que uno como profesional en derecho puede abordar estas situaciones, ¿no? Yo creo, y estoy más que convencida, de que toda persona que asume una carrera está bien, está formado para solucionar el problema, igual nosotros para curar enfermedades mentales, ¿no? Pero está el hecho de la cuestión de personalidad, cómo solamente me voy a regir a las normas desde el punto de vista del derecho, ¿no? Yo tenía un caso hace unos 15 días aproximadamente, un señor de 78 años aproximadamente que estaba ya enfermo, internado y todo ello, ¿no? Y él tenía unas cuentas pendientes, ¿no? Y no es cuestión de que no las pague, ¿no? Sino de que el abogado, no el de él, sino el abogado de la otra parte, muy inflexiblemente decía, no, él tiene que ponerse al día de todas las cuotas y que luego venga y pague tal lo otro, ¿no?
Mm. Entonces, nosotros como psicólogos, ¿qué pasó aquí, no? O sea, está bien como abogado, está siendo inflexible dentro de las normas. Entonces, este abogado se ha focalizado, ¿no? De tal manera que solamente ha mirado una parte del derecho, ¿no? Que viene a ser el cumplir las normas. Y comenta ahí un poquito, ¿no? A veces es bueno detenerse y repensar en todo, ¿no? Ujú, Eh, Tengo una próxima visita una próxima invitación con el señor Nicolás Torres. Él es ujú. el decano del Colegio de Sociólogos. Ah, claro. ¿Ok? Y ahí estaba, y lo adelanto un poco, estaba pensando en el tema de la justicia, ¿no? Hay una forma de entender la justicia como distributiva, ¿no? Para ti lo que necesitas, para él lo que necesita, y hay otra forma de entender la justicia como retributiva o restitutoria, es decir, volver al equilibrio. Ujú, Y sobre esa línea es que las personas regularmente entienden el mundo, ujú, qué es justo dar, qué es justo recibir, qué es justo actuar, por qué debería dejar de ser, por qué debería ser inflexible en el pago, por qué debería recibir el pago, ¿no? Eh, bien comentábamos en la previa, ¿no? Es mucho mejor tener un caso en el que se pueda resolver con los propios medios a que tenerla a expensa de un juicio, ajá, ¿sí? ok. Entonces, eh, y sobre ese punto viene el tema este práctico, ¿no? Herramientas. ¿Qué herramientas en general en comunicación creería que podrían aplicarse a este tema de resolución de conflictos legales, ¿no? Ujú. Mucho hablamos nosotros acerca de la escucha activa en primer lugar. Ok. Entonces, a partir de ello es que vamos haciendo, bueno, nosotros trabajamos muchísimo con situaciones prácticas, directas, vivenciales, ¿no? Ujú. E incluso en grupo, para que se pueda ejercitar el individuo con esta parte, ¿no? Entonces, la escucha activa y después vamos dando casos, así como los que he venido señalando, y le pedimos a cada uno de los integrantes que imagine en colocarse en el lugar y cómo lo podría solucionar. Empatía. Sí, empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, tercero es una situación de escenificación, ¿no? Entonces, ¿cómo aplico de pronto, ¿no? Lo que ha sucedido, en dónde, con quién, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El otro día, bueno, ayer, trabajamos con un grupo de seguridad en cuanto al trato al paciente, ¿no? Llega el Ujú. paciente y entonces, no, ¿dónde queda el lugar tal? Tal, por allá, ¿no? Entonces, estamos trabajando con ellos la escucha activa, ¿no? La comunicación, cómo se expresa de pronto, ¿no? El lenguaje verbal con el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, sigue por acá leyendo, queda por allá, ¿no? Entonces, como Ujú. que la escucha activa tienes que mirar a los ojos, ¿no? De estar sonriente, qué cosa le estás indicando de pronto, ¿no? A la persona y de qué manera y la entonación verbal, ¿no? ¿Cómo es que se da? No, si queda para allá, ¿no? Entonces es muy diferente. Sí, señora, puede estar, usted dirigirse ahí y ahí encuentra un letrero, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Entonces, tanto la expresión corporal, que implica eso, todo lo que implica el estado de la comunicación, ¿no? La parte verbal, la parte no verbal, la entonación, ¿no? La expresión incluso de cómo nosotros estamos llegando a los demás. Abordo un problema que es también sensible en estos conflictos, y es los conflictos familiares respecto a las tenencias, ¿no? Es un tema bastante sensible, ¿no? Eh, el profesional en psicología tiene un papel muy importante de hacer una evaluación para este tipo de casos, ¿no? Regularmente los juzgados de familia requieren de asistencia, ¿no? En el derecho se llaman órganos de auxilio, ¿no? Mm, Eh, ¿Y cómo cree que debería tener o cómo debería abordar, o con qué cara debería mirar un profesional en psicología este tipo de casos, ¿no? ujú. Si hablamos, por ejemplo, de casos de familia en cuanto a lo que ha habido de violencia, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se está viendo muchísimo en estos últimos tiempos.
Sí, se ha ido creando casi a partir de 1980 el hecho de que la psicología pueda ir abordando casos en los cuales pueda interactuar con el derecho, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, un caso de que si la víctima ya ha sido agredida por, ¿no? por un familiar, por ejemplo, se espera de que ya no sea revictimizada como sucedía a inicios ¿no? Ujú. de esta interacción con el derecho. Entonces, asistente social, psicólogo de parte, psicólogo de asesoría legal. Entonces, este niño, niña o quizás madre de familia o qué sé yo, iban preguntándosele cada vez. Eso generaba, por ejemplo, en la persona agredida, ¿no? El poder revivir situaciones emocionales que le ha causado dolor, dolor físico y emocional, así como estados de ansiedad, que al repetirlos, entonces podría crear una crisis emocional, ¿no? Yo le hablo también en este punto porque en alguna parte de la práctica, no en todo, he visto que los exámenes psicológicos periciales Mm, muchas veces son documentos que son muy repetitivos, muy marcos, ¿no? Entonces, la responsabilidad social de un psicólogo de emitir este tipo de informes es muy sensible, ¿no? Eh, y determinantes. no, sí, en efecto, ¿no? En efecto. Y es bastante particular, ¿no? Cada individuo es un universo propio, ¿no? Ah, sí, sí. Y cómo es posible que el 95% de los informes sean iguales. Sí, así es. Es como que si hubiera una plantilla, ¿no? Ujú, Y los están copiando. Y eso no solamente sucede también en exámenes del área educativa, ¿no? ujú. Quizás en el área clínica no, porque ahí sí lo que tú señalabas, ¿no? Cada persona es un mundo y va a salir totalmente diferente una respuesta de la otra, ¿no? Ahora, quizás se encuentra en común el hecho de que la forma como se violentó, qué sé yo, ¿no? Pero vamos más allá, que vienen a ser las causas, ¿no? Las causas y los antecedentes, ¿no? Cómo se vio, quién lo hizo y cómo lo hizo, por qué lo hizo y qué sé yo, ¿no? Entonces, si es que hay una repetición, por ejemplo, ¿no? En el aspecto de poder verbalizar este informe, es porque en realidad ya se está haciendo mal uso, pues, ¿no? de la transmisión de la información. No me refiero a los chicos, a los victimizados, sino al psicólogo que está haciendo de manera repetitiva algo que no debería, ¿no? Hay un tema que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es el tema de fiabilidad, ¿no? Se cuestiona el hecho de que el derecho, por ejemplo, al ser una ciencia social, al igual que la psicología, no puede ser exacta, ¿no? Ujú. Entonces, ayer, no hace unos días, teníamos una sesión con Rancel Paredes. Rancel Paredes es un gerente de un laboratorio clínico y Mm, él hablaba mucho sobre la fiabilidad, ¿no? de sus mm. diagnósticos o de sus prediagnósticos. Él no diagnostica, sino prediagnostica. Y bueno, ¿y cómo es el esfuerzo de la psicología para acercarse a un diagnóstico más real, más certero, ¿no? Ujú. Mira, las pruebas que tú me mencionabas, y yo siempre lo voy a repetir, incluso a los alumnos, ellos no son determinantes las pruebas. Mucho se ha pensado de que al aplicar una prueba ya eso está dado. ¿Y qué significa eso, no? Que ha sido este instrumento aplicado a mil y cientos de personas y que han salido un aproximado de, ¿no? Porque la psicología no es una ciencia exacta, ¿no? Ujú, Entonces, les repito a ellos, ¿no? A nosotros nos preparan años de años para hacer un examen mental. En ese examen mental hay unos 24 puntos en los cuales el psicólogo debe ser muy hábil para poder identificar. identificando Ujú. a la persona. Entonces, y en la prueba psicológica, ahí para darle, ¿no? el redondeo, es que solamente son de ayuda al diagnóstico. El psicólogo ya sacó su determinante a través del examen mental y no sé si por decirle corroborar solamente de ayuda qué cosa salió en la prueba, ¿no? Entonces en el test. No es un determinante porque muchos llegan y dicen, ¿qué cosa me va a aplicar? O quizás ya algunos dicen, ah, ya, pues aplíqueme la del dibujito.
¿no? Entonces, La del paraguas. la del paraguas, Ah, ¿no? El hombre sí, bajo la lluvia. Y sí. antes era la persona, lo mejor que tú puedas hacerlo, nada sin lluvia. Se quiso, por este manoseo de la prueba, se quiso hacer otro. Y entonces salió Paraguas. el hombre bajo la lluvia. No, claro, y si justamente yo tengo por decirlo, un romance con la psicología, porque me parece que es una ciencia muy compleja poder conocer la profundidad del ser, ¿no? De la persona, de con quien se habla, ¿no? Se habla mucho, estoy leyendo a la persona, ¿cierto? Y entiendo que el psicólogo debe ser un experto en ello, ¿no? Entonces, sobre, sobre ese punto viene aquí la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo es que desde su papel como decana ahora del Colegio de Psicólogos, usted ha visto eh, el desarrollo de la academia en general o de los profesionales para acercarse más al lado humano, ¿no? ¿Quién podría ser más humano que un psicólogo? Ujú, sí, así es. Y lo que se ve en los últimos tiempos es que se ha cambiado esta forma de la ayuda a los demás que tiene que ver con el psicólogo, con la parte económica, ¿no? Bueno, aquí coloquialmente dice, ¿cuánto hay, no? Entonces, ese tipo de aspectos ha cambiado, ¿no? Desde la formación académica, ¿no? Y cuando sucede esto, yo incluso soy la primera que digo, oh, ¿cómo? ¿Psicólogo? ¿No? Entonces, está viéndose la carrera de otro punto de vista más económico. Entonces, las formaciones sí tendrían que ser desde el punto de vista académico, formativos, ya sea desde el punto de vista personal, académico, de pronto bajo las corrientes y terapéutico, Ujú. porque, bueno, mucho tiempo simplemente se ha tocado, bueno, muy ligeramente el hecho de que cuenten con herramientas terapéuticas, ¿no? Desde cualquier área organizacional, educativa, forense, ¿no? Legal, criminalística, clínica o clínica educativa. Entonces, es el hecho de cómo el psicólogo tiene la capacidad de poder llegar, ¿no? Al que lo necesita, ¿no? Entonces, y dirían, bueno, eso se hablará pues por vocación y qué sé yo, ¿no? Pero ese es el perfil que debe cumplir el psicólogo, ¿no? Bueno, esta es una hipótesis que a mí no me atañe, pero que sí me dejen la pregunta abierta, ¿no? Conversaba con Daniel y Daniel me hablaba un poco de este tema, ¿no? Del tema que al psicólogo normalmente no lo preparan para hacer una entrevista, ¿no? Sí, entonces, y me decía él más bien que él lo había aprendido en la práctica, ¿no? Entonces, miro, y este es el sentido de Conexus, ¿no? De cómo ir integrando el conocimiento para básicamente ser mejores profesionales. El profesional finalmente sirve a una persona, de una u otra forma, intermediamente, finalmente sirve a una persona. Entonces, ¿cómo usted cree que podría implementarse, no sé, en la carrera de Derecho, en la carrera de Psicología, esta parte, ¿no? Esta parte de poder ser más empático, de tener mejor escucha activa, de generar todas estas competencias en profesional? ¿Cómo podrían ser los colegios profesionales partícipes o involucrados activos en esto, ¿no? Bueno, en las universidades, algunas, en la carrera nuestra, sí existe un curso donde podría llamarse, por ejemplo, motivacional, tutorial, etcétera, ¿no? No todas las universidades, ¿no? Pero sí hay algunas donde desde el primer momento, ¿no? Del ciclo se va generando el que pueda reconocer el alumno quién es, ¿no? Qué herramientas tiene personales y cómo es que podría potenciar de pronto otras, ¿no? Esto con la finalidad de poder llegar al individuo, ¿no? Vamos a mejorar a un individuo, ¿no? Que es parte de un cambio de conducta, es parte de una herramienta que debemos contar muy grande en cada psicólogo, ¿no?
Y eso es, y aquí llamo a todos ellos, ¿no? Que en realidad reconozcan que existen capacidades que tendríamos que salir adelante para poder, sí, tener esa herramienta que es crucial, la comunicación, esa habilidad blanda, para que esta persona que acude a nosotros pueda cambiar, ¿no? Desde el punto legal, que es parte de la conducta del humano, entonces, ¿cómo ha pasado sobre los límites, ¿no? Y sociales? Entonces, y desde el punto de vista clínico, ¿cómo es que pueda encontrarse a sí mismo y reconocer quién es? ¿No? No, evidentemente es un camino bastante amplio Ujú, por entender, por ver. A mí me queda mucho esto de que tengo que aprender un poco más de psicología, o bueno, mejor dicho, y continuar el poco inicio que tengo para a través de estas competencias en la entrevista mejorar. Finalmente, esta es una última pregunta. Eh, si usted tuviera la oportunidad de ser, no sé, me imagino en este momento, dictar un curso para la Escuela de Derecho eh, en orden a, en orden a las habilidades de entrevista, ¿cierto? De entrevista, en un símil de terapeuta abogado, que no busca, que no busca cambiar conductas, ujú. entenderlas, sino solamente, La parte doctora, inicial de que viene a ser la entrevista y ¿cierto? reconocer. ¿Qué consejos iniciales le dejaría a un Ujú. abogado? Sí, bueno, en base a la entrevista, nosotros debemos tener en cuenta a quién vamos a entrevistar, ¿no? Es igual como este momento, ¿no? ¿Quién va a venir? ¿Cuál es el caso? ¿Cuáles son los antecedentes? Y a partir de ello, elaborar, tan igual como esto, elaborar qué cosa es lo que yo tengo que extraer de información, ¿no? Como yo también siempre digo, no, a nosotros no nos interesa, por ejemplo, como escuché alguna psicóloga por ahí, ¿cuánto gana tu esposo? ¿No? Entonces, eso no nos sirve de nada. ¿Cómo voy a identificar ahí una persona, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es saber, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual se encuentra con nosotros? Dos, los antecedentes, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo es que voy a llegar a él la confianza, la seguridad, que va a ser lo primordial para que esa persona se abra y me diga todo lo que está sintiendo? Porque la confianza y la seguridad con el profesional va a implicar que ni siquiera haya motivo de hacer otra pregunta más porque te lo va a decir simple y Un llanamente, buen ¿no? entrevistador no pregunta mucho. Mucho, sí. Entonces, la persona empieza a decir cosas y que nosotros ya debemos captar dónde, en qué punto va lo que me dijo, ¿no? Entonces, en dónde es que yo tengo que ubicarlo y qué es lo que me falta de pronto para poder saber ajustar todo mi relato y que eso me signifique ya parte para yo primero llegar al diagnóstico, ¿no? Y luego saber qué voy a aplicar, ¿no? Entonces, la entrevista ahí va a ser la parte informativa, inicial, el rapport. Para nosotros es básico el rapport. Entonces, yo no puedo iniciar de pronto, ¿no? Que el paciente me diga, bueno, ¿por qué vino usted? ¿Y qué cosa le dijeron? No, no. Entonces, yo tengo que entablar una Interesante. relación con el paciente antes de, o con la persona, o con Mire, el usuario, ¿no? tengo la dicha de conversar con varios profesionales y en todos veo que una parte central es la confianza, ¿no? Sí, definitivamente. Si podemos decir, no, una persona puede acudir a un médico, por más sabio que sea, no regresa si es que no es bien tratado, si es que de pronto no ha sido empático con él. Pero regresan sí, a que, aunque no sepa mucho, pero la persona, el médico que lo trató mejor, ¿no? Excelente. Ujú. Doctora, yo le agradezco el tiempo, le ha sido valiosa la conversación. La invito o le dejo ya el compromiso de continuar conversando sobre estos temas. Eh, ¿Sí, cómo de- no? sí, sí. ¿Le queda algo más por decir? ¿Algunas Ujú. conclusiones finales, doctora? Sí, yo creo que hay una relación muy, muy cercana, ¿no? Entre la psicología y el derecho, ¿no? Porque estamos hablando de conductas, Ujú. ¿no? Entonces, esa conducta que el ser humano ha demostrado, entonces ambos estudiamos eso para saber por qué se dio, ¿no? Ujú.
Entonces, a partir de ello es que vamos a darle el cambio a la persona, ¿no? Que es nuestro objetivo final, cambiar a la persona para su mejora, Sí, claro. ¿no? Entonces, y punto número dos es que los profesionales, sean de la carrera que fueran, podamos ver que a quien estamos atendiendo y queremos ver el cambio, es que son a personas, ¿no? Y que somos personas nosotros y que queremos que mejore otra persona, ¿no? Que ese es nuestro objetivo final. Ese es nuestro objetivo. Una herramienta para hacer mejor a los demás. Así es, así Excelente. Doctora, yo le agradezco el es. Sí, tiempo. cómo no. Hasta una nueva fecha. Hasta luego. Sí, ok. Nos Listo. vemos.